Muy buenos días a todos. Estamos iniciando una tercera entrega de este encuentro que tenemos habitualmente los martes a la mañana en el marco del programa de formación federal para la erradicación del trabajo infantil. Vamos hoy a tratar la temática de la normativa en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Lo dejo con Jimena Merlo, coordinadora de este programa. Jimena, te escuchamos. Escucha mucho ruido, puede ser. Mientras Jimena logra desbloquear la computadora y está teniendo algunos inconvenientes, le cuento a quienes nos están siguiendo desde el YouTube que pueden ir cargando sus datos para dar el presente en el curso de hoy. Ya está fijo el formulario en la parte superior del chat ahí en YouTube, sino cada tanto yo se los voy a estar retransmitiendo también por el chat, o la gente de prensa y comunicación de nuestro ministerio, a quienes agradecemos la colaboración, lo mismo que al área de relaciones institucionales, también que colaboran con esta actividad. Ahora sí, Jimena, te escuchamos. Ahora sí, perdón, muy buenos días a todas, a todas. Bueno, esta mañana nos encontramos nuevamente para presentar la tercera unidad de nuestra formación de promotores territoriales de infancias libres de trabajo. En esta oportunidad, como docentes a cargo de esta capacitación van a estar la doctora Sonia Sago y Julieta Sicos, ¿sí? Para quienes no conocen a Sonia, ella es la doctora Sonia Sago, es abogada especializada en Derecho del Trabajo y mediadora, profesora de la Facultad de Derecho de la UBA y de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA en Derecho del Trabajo Individual y Colectivo. Viene trabajando en el área de contención y protección de actores de mayor vulnerabilidad y también se ha especializado en violencia de género y violencia doméstica. Tiene experiencia en el ejercicio de la formación tanto en derecho laboral como civil. En su desempeño en el Ministerio de Trabajo fue integrante del equipo técnico de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, es capacitadora y actualmente se desempeña como coordinadora de políticas de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. La va a acompañar en esta presentación, como les decía, Julieta Sicos, y en esta oportunidad, en la unidad 3, vamos a hablar de normativa en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Sobre normativa internacional vamos a ver el convenio número 138 de la OIT, convenio número 182 también de la OIT, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, recomendaciones del Mercosur, declaraciones regionales de América Latina y el Caribe, ODS 2030, normativa nacional, Constitución Nacional, Ley 26061, Ley 26390, artículo 148 bis, Ley 26206, Ley 26727, bueno, y una serie de normativas que ya nos explicarán Sonia y Julieta, a quienes obviamente les agradecemos el espacio, la preparación de esta capacitación y que puedan brindarnos toda su trayectoria, su experiencia y su conocimiento para enriquecer, digamos, la capacidad de estos promotores territoriales de infancias libres de trabajo. Y bueno, le damos paso y bueno, al finalizar haremos un recordatorio de las clases siguientes. Así que Sonia, muchas gracias. Julieta, el tiempo es suyo. Les recordamos a todos los que nos siguen por YouTube que en el chat pueden ir dejando sus preguntas, que se las voy a ir transmitiendo tanto a las doctoras Sago y Sicos que nos acompañan hoy,
Y cualquier inconveniente que estoy viendo, que ya algunos me dicen, no puedo entrar en el formulario para dejar el presente, escriban a etifederal@trabajo.gov.ar, el gov como siempre con B larga, y así el área de Jimena va a estar respondiendo todas estas dudas y corrigiendo todos estos inconvenientes. Cualquier inconveniente, estamos aquí a su disposición. Ahora sí, dado las cuestiones técnicas, Sonia, Julieta, son todos de ustedes. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Jimena. Es muy grato para nosotros estar compartiendo con ustedes esta tercera jornada de formación que se va a referir a normativa. Como les anticipó Jimena hace un rato, van a advertir que vamos a hablar de normativa nacional y normativa internacional. Y eso es porque nuestras normas, nuestras leyes y decretos no son producto de un trabajo aislado, exclusivamente local, sino que de alguna manera fueron acompasando la evolución normativa sobre trabajo infantil y trabajo adolescente de la comunidad internacional. Van a escuchar hablar, para los que nunca accedieron al mundo del derecho, de varios productos normativos. Van a escuchar hablar no solo de leyes y decretos, sino también de convenciones, declaraciones, convenios y recomendaciones, todos dispositivos que surgen en la comunidad internacional, principalmente en lo que a nosotros nos interesa, en la Organización de las Naciones Unidas, que ha tomado después de la Segunda Guerra Mundial diversos temas, pero en lo que a nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver con derechos humanos en general, y más adelante una producción sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. A partir de ahí, también se han generado en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, una serie de convenios y recomendaciones, y toda esta normativa internacional también es una construcción colectiva por parte de todos los Estados miembros de esas organizaciones, que después tienen un correlato jurídico, es decir, una respuesta legislativa, una adecuación legislativa en cada uno de los Estados miembros de esas comunidades. Y eso ha sucedido en nuestro país, por supuesto, adaptándolo y con el aporte de algunas particularidades exclusivamente nuestras, de nuestra Constitución, de nuestra institucionalidad y de la voluntad de nuestros legisladores. Así que los voy a dejar con Julieta, que va a comenzar el recorrido por esta normativa. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Les pido que presten atención, porque me parece una base indispensable para todo lo que viene después y para todo el trabajo que ustedes van a desarrollar después en las prácticas. Julieta. Bueno, buenos días a todos y todas. Un placer participar de esta jornada. Creo que la virtualidad tiene esto de positivo, de llegar a distintos lugares, a distintas provincias en este caso, bueno, cosa que en la presencialidad sería mucho más difícil de organizar. Lo negativo, bueno, es las dificultades técnicas, que espero no sucedan. Así que bueno, vamos a hacer una presentación, como decía Sonia, lo más amigable posible. Creo que sabemos que la normativa no a todo el mundo le gusta, a veces resulta aburrida, así que vamos a tratar de comentar este recorrido que decía Sonia, digamos, desde los inicios, desde el cambio de paradigma, hasta llegar a toda la normativa, la vasta normativa que Argentina tiene en general en materia de infancia y en particular respecto a la temática que nos convoca, que es la prevención y erradicación del trabajo infantil. Juan, ¿pudiste hacer eso que decíamos con Rafael de que se vea completo el Power para que a nadie le tape? O sea que... No te preocupes, que se está viendo perfecto, así que adelante. Ok, bueno, si querés pasar... Yo voy a seguir el Power desde la computadora, pero el Zoom lo tengo en el celular, así que pasa la siguiente, creo que es la tercera. Bueno, acá un poco es esto lo que les queríamos contar, cómo los cambios normativos vienen a acompañar un cambio en la concepción, en este caso de la niñez, y en otros casos respecto a otras temáticas, ¿no?
O sea, los cambios, digamos, las normas tienen que ser un correlato que acompañe esas modificaciones que se dan en distintos momentos de la historia y en las sociedades. Justamente me pareció oportuno en este caso comentar este cambio de paradigma, ¿no? Como ven ustedes, de menores objetos de protección a niños y niñas sujetos de derecho, porque fue, digamos, el inicio de todo este recorrido con respecto a la concepción de la niñez y después con respecto a las modificaciones normativas que vamos a comentar con Sonia. Sergio ya habló un poco de la historia de la niñez en su primer presentación. Obviamente que las sociedades van cambiando y los niños de hoy no son los mismos niños de antes y no son mirados de la misma manera. Entonces me pareció importante señalar como estos dos hitos, ¿no? Al menos de los últimos 100 años, en la concepción de la niñez. En la época de la ley del patronato, de la ley Agote, ¿no? El modelo del patronato, digamos, también fue una respuesta a un modo de concebir la niñez. O sea, en esa época se concebía, había dos infancias, se podría decir que había dos infancias. Los niños, por un lado, los niños que estaban en una familia bien constituida para los ojos de las autoridades, y los menores que eran objeto de protección. Los cambios normativos a veces no se dan en la medida o con la dinámica que la sociedad requiere, ¿no? En ese entonces, Agote presentó en 4 o 5 oportunidades, no recuerdo, la ley y no cobró estado parlamentario. Después, a partir de unos episodios en 1918 y cuestiones sociales, empezaron a verse a estos chicos, ¿no? Como menores problemáticos, como, menores que deambulaban, menores delincuentes, y entonces sí fue un momento propicio para la sanción de la ley de patronato, y que puso la mirada en los niños como objeto de protección. Es decir, en realidad yo, en mi opinión personal, los niños, más allá de como objeto de protección, en realidad lo que se estaba protegiendo era la sociedad de esos niños, ¿no? De esos menores problemáticos para la mirada de las autoridades. Y no solo se intervenía en los niños, sino que se intervenía en las familias, porque en un punto las autoridades lo que hacían era restringir la patria potestad de esas familias, o sea, la familia era irregular, el juez intervenía. Y en palabras de Mari Veloz, que sabe mucho y es especialista en estos temas, ella dice que ese juez, esa autoridad, se convierte respecto de ese niño en padre, acusador, decisor y defensor de lo que ese niño debe hacer y de lo que necesita. O sea, se corre la familia y el niño queda solo a disposición de la justicia. Y entonces eran niños que terminaban o en una institución, en un instituto de menores, en un hogar, o sea, siempre a disposición de la justicia. Por supuesto, en ese entonces no existía ni el derecho a ser oído, ni el interés superior del niño, o sea, era un niño objeto y la protección se la daba el Estado y la justicia de acuerdo a sus propios criterios. El cambio de paradigma, que cambia, o sea, unifica la niñez, digo, esa niñez que en 1919 podría decirse que eran dos niñeces, los niños y los menores, con el cambio de paradigma que en realidad se venía gestando, pero bueno, se plasma definitivamente con la convención, cambia el paradigma. Entonces los niños dejan de ser objeto de protección y pasan a ser sujetos de derecho. A nivel internacional también, como pasa a nivel local, los cambios normativos no siempre se dan, digamos, en forma automática, ni dinámicamente. O sea, la convención es del 89 y la Asamblea de Naciones Unidas en el 49 ya había dictado en el 59, perdón, había dictado una declaración de los derechos del niño, pero hasta llegar
a la convención en sí, bueno, pasaron 30 años en donde los estados en forma, digamos, a nivel de las Naciones Unidas discutieron, se pusieron de acuerdo, hasta que se, digamos, firmó realmente la convención, que es un tratado internacional, que la firma es voluntaria de los países, o sea, los países que firman se comprometen a cumplir con los estándares mínimos que la convención establece, y de ahí, bueno, son como pisos que los estados que firman tienen que cumplir. Entonces, cambió completamente el paradigma de la niñez, la idea de una sola infancia, se reconoce que el niño es niño hasta los 18 años, que es sujeto de derecho, se reconocen más derechos, o sea, se amplía el universo de derechos, y además se pone de manifiesto que ese niño titular también es protagonista en ese ejercicio de derechos, ¿no? En función, por supuesto, de la autonomía progresiva que se va dando según la edad del niño. Por supuesto que depende de la edad del niño, el niño va a tener más o menos posibilidades de ejercer determinados derechos. Y otra cosa importante que se plantea con este cambio de paradigma es la esencialidad de los derechos y la integralidad de los derechos. Es decir, lo que plantea la Convención y luego van a plantear las leyes internas es que no hay un derecho más importante que otro, y frente a la vulneración de un derecho, el resto de los derechos se va a ver vulnerado. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, un niño que trabaja, seguramente va a haber vulnerado su derecho a la educación, porque o va a dejar la escuela, o va a repetir, o va a terminar con sobredad, o le va a resultar mucho más difícil poder cumplir con su escolaridad debidamente. Lo mismo que con la salud, digo, los riesgos que existen en un niño que trabaja, los riesgos en su salud física y psicológica, el derecho a la recreación, al esparcimiento, por supuesto que se van a ver mucho más limitados. Entonces, bueno, de ahí la integralidad de los derechos, ¿no? Entonces, por eso lo que decimos es que el cambio de concepción respecto de la niñez, en este caso, pero en general respecto de cualquier temática sensible, necesita su correlato en un cambio normativo. Perdón. Que pueda hacer efectivo esos derechos. O sea, en este cambio de perspectiva, el Estado deja de ser tutelar, o sea, deja de controlar, y pasa a tener una acción proactiva y garante de esos derechos. O sea, porque los derechos que estén... que un derecho esté reconocido en una convención, en una ley, en el texto, pero que no pueda ser ejercido, en definitiva creo que no es un derecho, ¿no? El derecho, se plasma en una norma, pero tiene que poder ser ejercido y tienen que estar dadas las condiciones para que eso pueda suceder, y de ahí la necesidad de que los estados intervengan en forma activa. ¿Qué otra cosa quería decir? Bueno, no sé, si querés pasamos a la siguiente, Juan. Bueno, este es otro de los cambios también que se da con la nueva perspectiva de derechos y de niños como sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque antes el sistema del patronato, el sistema tutelar, lo que hacía era, correr a la familia, ver las dificultades, las irregularidades que esa familia tenía y tomar decisiones respecto de los niños. Esta nueva concepción, en donde la Convención habla de la corresponsabilidad, lo que hace es ver las potencialidades de la familia, ¿no? Y que tanto el Estado como la comunidad acompañen a esas familias. Es decir, todos sabemos que el núcleo ideal para que un niño se desarrolle es en su seno familiar, salvo que haya supuestos de maltrato, abuso y que requieran de una medida, de separación, ¿no? Figuras como la familia ampliada, la comunidad y el Estado, que tienen que estar presentes y en ese caso suplir o complementar. ¿Y cómo? Bueno,
como decíamos antes, la adecuación normativa, el desarrollo de políticas públicas adecuadas, la coordinación de políticas públicas, agendas en donde el tema de la niñez esté presente. Yo acá pusimos un poco, todos somos un eslabón en la cadena del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, todos desde el lugar de en la comunidad y desde el lugar que nos toque podemos hacer algo, ¿no? Como funcionarios, como ciudadanos, no sé, en el caso, si uno ve un niño que está trabajando, puede llamar, denunciar, y seguramente que eso va a activar un sistema y quizás le cambie la vida a ese niño. Entonces, bueno, me parece que acá lo más relevante es eso, que digamos que se amplía, ¿no? No es solo la familia o el Estado quitándole a la familia, a ese niño de su seno familiar. Es la familia como núcleo central y frente a las incapacidades la comunidad del Estado acompañando a que puedan desarrollar debidamente, digamos, la crianza y que esos niños puedan ejercer sus derechos como les corresponde. La próxima, Juan, si querés. Bueno, este tema de los condicionantes, también Sergio los mencionó, y los va a mencionar Teresa en una de las unidades que siguen, pero como sabemos, digamos, el trabajo infantil es un fenómeno social complejo y multicausal. Existen distintos condicionantes. Por supuesto están los económicos, los culturales y los políticos legales. Es decir, que si un país no adecua su normativa interna, si no armoniza sus leyes, si no coordina sus políticas públicas en forma adecuada, si no garantiza el acceso a beneficios sociales, eso va a determinar un terreno propicio o que sea más permeable a que un niño pueda trabajar o esté en situación de trabajo. Entonces, de ahí que vemos que, digamos, las decisiones, la normativa y todas las políticas públicas que se pongan en práctica van a, no propiciar, pero van a determinar que haya más o menos riesgo en que el trabajo infantil suceda. Y acá quiero contar una anécdota muy cortita, pero que representa un poco esto de la falta de coordinación y lo que puede suceder cuando hay recursos, pero no siempre todos los organismos, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo Nacional hasta los poderes, digamos, los gobiernos provinciales, municipales, están coordinados. Digo, Argentina tiene un sinfín de normas, un sinfín de programas y de políticas destinadas a la niñez, y muchas veces un ministerio no sabe lo que hace el otro ministerio, o la nación, o la provincia no sabe lo que hace la nación, entonces de ahí la necesidad de coordinación de políticas sociales. Y bueno, me tocó a mí, trabajando en otro ministerio en Provincia de Buenos Aires, al tiempo de implementarse la UH, la asignación universal por hijo, se acercan al programa que yo tenía a cargo, referentes de organizaciones sociales que llevaban adelante el programa en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, y nos plantean que hay niños de 5 años que no cobran, que los padres de niños de 5 años que no están siendo admitidos para cobrar la asignación universal. Digo, imposible. ¿Por qué? Dice, no, bueno, porque no cumplen con la condición de escolaridad. Digo, bueno, no puede ser, bueno, averiguamos y demás, y era así. ¿Por qué? Porque en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasaba? No había escuelas públicas ni privadas que pudieran absorber la matrícula de esos niños de 5 años, porque bueno, ahora ya la obligatoriedad de escolaridad es a partir de los 4, pero
que absorbieran esa matrícula. Entonces, ¿qué pasaba? Los papás se presentaban, porque decían está escolarizado, pero en el ANSES no figuraba. ¿Por qué? Porque iban a jardines maternales comunitarios. Entonces se hicieron una serie de gestiones, a esos jardines se hizo un relevamiento, se les reconoció, se les extendió el PUE, que es el Podio Único de Educación, y entonces esos niños, que eran un montón, o sea, ahora no recuerdo los números, pero eran muchos, bueno, presentando eso, pudieron cobrar sus padres la asignación. Digo esto como anécdota porque, bueno, muchas veces hay programas y los programas no llegan por desconocimiento, por temas administrativos como este, y bueno, eso también puede ser un condicionante, digamos, que atente contra el mejor bienestar de la familia. De esto va a seguir hablando Teresa en otra unidad, así que si querés pasamos a la siguiente. Bueno, acá Sonia después se va a extender cuando hable de la ley 26.390, pero voy a repetir lo mismo que se dijo en la primera jornada y creo que en la segunda también, la definición de trabajo infantil para la CONAETI, que es toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas que se encuentren por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que son los 16 años. O sea, Argentina tiene una posición abolicionista con respecto a este tema. El trabajo en niños menores de 16 está prohibido y desde el 2013 es un delito penal, o sea que está penado, es un artículo del Código Penal. Luego, entre 16 y 17 años, el trabajo adolescente está protegido, o sea, los adolescentes pueden trabajar en determinadas situaciones y con condiciones de protección. Y luego el trabajo peligroso, penoso o insalubre, que no puede realizar ningún niño por debajo de los 18 años, porque se consideran tareas peligrosas. La que sigue, Juan. A ver, lo miro en mi compu porque no veo. Bueno, acá un poco, digamos, mencionar la normativa internacional que dio pie, ¿no? Más allá de todo el movimiento social y los reclamos que podía haber internamente, digamos, es como que impulsaron la necesidad de que este cambio de paradigma se implemente y se profundice a nivel local. Entonces, está la Convención sobre los Derechos del Niño, que es como, digamos, es el tratado en materia de infancia, fue uno de los tratados más ratificados a nivel internacional. Digo, para los que no saben, las convenciones o los tratados internacionales son convenios entre países, los países que ratifican los tratados o los convenios se obligan, ¿no?, según los términos de esos tratados, a cumplir, y son estándares mínimos. Eso significa que los países tienen que cumplir con esos estándares. No significa que no puedan superarlos, ¿no? Y garantizar más y mejores derechos y garantizar su ejercicio con otros mecanismos. Yo creo que, bueno, como decía, más allá digamos, del ánimo internacional, ya en Argentina también existían muchas organizaciones, ¿no?, trabajando en tema de infancia y requiriendo un cambio en la normativa, y eso, la verdad que a partir de los 90, más en los 2000, digamos, se sancionaron infinidad de normas que tienen que ver con la infancia y específicamente también con el trabajo infantil. Bueno, yo de la convención ya cuando hablé del cambio de paradigma un poco hablé del espíritu de la convención, de que se es niño hasta los 18 años, más este plus, o sea, tienen los mismos derechos que los adultos, pero con el plus de una protección especial, ¿no?, debido a su condición de personas todavía en desarrollo y crecimiento, y bueno, que requieren de una mirada más focalizada.
la obligación de los estados, yo también la mencioné, ya dejan de ser, digamos, un estado tutelar, controlador, para ser un estado garantista de esos derechos, del reconocimiento y del ejercicio. Se incluye, bueno, digamos, el interés superior del niño, que es como el principio rector, que tiene que ver con que todas las medidas o todas digamos, las acciones que se tomen respecto de los niños y en el ejercicio de sus derechos, tiene que primar el interés superior. Yo digo que es como, más allá del interés del niño en sí, es como una garantía para el niño, ¿no? Respecto de los que intervienen con los niños. O sea, siempre tienen que tener, digamos, en su horizonte de decisiones el interés superior del niño, y bueno, y en función de eso evaluar y decidir. La convención tiene 3 protocolos facultativos que acá no están mencionados, son como anexos, complementos de la convención, que quizás en la convención se trataron vagamente y por distintos motivos surge la necesidad de hablar con mayor profundidad de un tema determinado. Por ejemplo, uno de los convenios, uno de los protocolos es el de la participación de niños en conflictos armados. Bueno, se habla específicamente y se escribe específicamente respecto de esa temática, y bueno, y son complementarios a la convención. Después, muy brevemente, el tema del 138 y el 182, que son 2 tratados, como decía Ximena, de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que la Argentina incluyó dentro de, digamos, que ratificó, y que es parte de su normativa interna. El 138 lo que establece es la edad mínima de admisión al empleo, que, digamos, en el 138 está establecida en los 15 años. Argentina supera esa edad, digamos, y a partir del 2008 la eleva a 16, por eso, digo, los convenios, los tratados son estándares mínimos y el país puede ponerle un plus tanto a la cantidad de derechos como al ejercicio de esos derechos y elevar, ¿no?, el estándar. Y el 182, que focaliza en la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil. O sea, son esas actividades que están prohibidas por debajo de los 18, los estados tienen obligación, los ratificantes, ¿no?, de establecer un listado, que se llama listado TIP, que se revisa periódicamente en forma tripartita, o sea, el Estado, las organizaciones sindicales y las organizaciones de empresarios, para evaluar, ¿no?, si hay alguna actividad que hay que incluir, si hay alguna actividad que hay que quitar, y eso, bueno, requiere de una evaluación periódica, y a su vez, tanto, bueno, estos convenios como otros, como la convención, también tienen una supervisión internacional, o sea, se le piden informes a los países para ver cómo van en el desarrollo de las temáticas planteadas. Entonces, periódicamente se le piden informes y los países tienen que responder en función de las adecuaciones de distinta índole, normativas, planes de acción, programas sociales, o sea, todo lo que tenga que ver con la temática. Bueno, los países tienen que informar, cumplir, y frente al incumplimiento de alguna denuncia, incluso amerita sanciones al país. La que sigue, Juan. Antes de pasar a la que sigue, había una duda de Gastón en el chat que consultaba porque dice que, claro, ven el dato del convenio 138, de que el piso de 15 años de edad mínima que indica la OIT, pero si Gastón se ve que está actualizado con la legislación nacional, que la edad mínima de admisión al empleo en nuestro país es de 16 años según la ley de prohibición del trabajo infantil, ¿no? Cuando el convenio se ratifica, que fue, si no me equivoco, por el 90,
O sea, Argentina tenía una edad, la ley de contrato de trabajo preveía una edad de 14 años, ¿sí? Entonces, Argentina ratifica el convenio y luego eleva la edad, o sea, lo que a vos te dice el convenio 138 y el país se obliga a que no se puedan tener niños por debajo de 15 años, ¿sí? Entonces, ese es el estándar mínimo. Argentina supera ese estándar, es decir, dice, bueno, vamos por más, no son 15 años. Nosotros decimos que para que un niño pueda empezar a trabajar son 16. No sé si quedó claro. O sea, el convenio es anterior a la reforma de la 26390. ¿Se entiende? Bien, hay algunas dudas que ya están llegando sobre la edad mínima en empresa familiar, pero como eso va a ser respondido más adelante, Eso sí. le pedimos a María que espere un poquito Ok. y ya van a avanzar con eso en la capacitación. Bueno, la otra, bueno, acá ya, digamos, normativa nacional, sí, de Argentina, bueno, por supuesto la Constitución Nacional como la ley suprema, o sea, la Constitución Nacional establece, digamos, los derechos, garantías y la forma de gobierno de nuestro país, y ninguna norma, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Algo novedoso que se dio en el año 94, muy importante, fue la incorporación de 11 tratados de derechos humanos, entre los que se incluye la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, digamos, y que conforman lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Y se deja la puerta abierta, por supuesto, a que se puedan incluir otros. ¿Esto qué quiere decir? Que, a ver, esos textos no pasaron a ser parte de la Constitución en el sentido de que la Constitución ahora tiene más artículos, ¿no? No, en el artículo 75, inciso 22, se reconocen estos tratados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el Poder Judicial, al momento de aplicar, al momento de dictar sus fallos y de tener en cuenta leyes y de tener en cuenta si esas leyes son constitucionales o inconstitucionales, también tiene que tener en cuenta, si la temática lo amerita, lo que dicen las convenciones, es decir, estos tratados pasaron a ser letra de la propia Constitución. Entonces, bueno, los jueces sí tendrán más trabajo, porque además de la Constitución y las leyes nacionales tendrán que analizar estos 11 tratados en caso de que la temática lo amerite, y lo mismo que los convenios de OIT, que tienen categoría supralegal a las leyes internas. Entonces, bueno, ahí se da, por eso, con la incorporación de normativa internacional, algunos juristas plantean que es como una intromisión al derecho local, ¿no? A la jurisdicción del país. Pero bueno, el país decide si ratifica o no. Los ratificados fueron ratificados, pueden ser denunciados en cualquier momento, o sea, se puede dar marcha atrás, y estos en particular forman lo que se llama el bloque de constitucionalidad. O sea, está la Constitución y estos tratados que son parte de la Constitución y son necesarios, digamos, a la hora de tomar decisiones. Ahora, Juan, si querés pasar el videíto y después ya cierro con... este videíto es un videíto corto que hizo la CENAF, el Ministerio de Desarrollo Social, cuando se cumplieron 15 años de la ley 26061. La 26061 es una normativa local, yo digo que es como el espejo de la convención en nuestro país. Contempla digamos, toma de la convención todo su articulado, y además hace hincapié y creo que también eleva el estándar. Por ejemplo, hace mucho hincapié en el tema de fortalecimiento familiar, hace hincapié en, que la convención no lo dice, en el tema del defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y bueno, es como la norma también en materia de infancia
principal. Bueno, eso era para que en vez de ser hablado vean un videito que me pareció que estaba bueno y que resumía un poco el espíritu de la ley. Y no sé si ya lo dije, me perdí un poco en el recorrido de lo que conté, pero digo, la intención fue mostrar el correlato de adecuación normativa con los cambios de concepción, en este caso de la niñez, y no solo el tema de que exista la norma, también que existan políticas públicas adecuadas para que esos derechos puedan ser ejercidos, que se repiensen organismos, o sea, esto hace que resulte necesario, por ejemplo, la creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que esta ley que recién veíamos del 2005 ya lo preveía y tardamos 11 años, sí, 11 años, porque en el 2017 se empezó a tratar, y para que el organismo llegue a crearse. Entonces, digamos, esa construcción es parte de que el Estado garantice los derechos y el ejercicio de los derechos, o sea, no la existencia de una norma. O sea, la norma puede existir, pero si no hay políticas que acompañen, dispositivos que acompañen, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, presupuestos que acompañen, va a ser muy difícil que lo que está plasmado en la norma se pueda realmente dar y ejercitar. Me queda la última. Juan. La siguiente. Bueno, nada, esto simplemente muy breve, normativa regional de Mercosur. Esto se va a ver no sé si la primera o segunda clase que van a tener sobre políticas públicas cuando se desarrolle el trabajo internacional y regional, pero bueno, no dejan de ser fuentes de derecho todas las declaraciones y las recomendaciones que se vienen trabajando desde hace años a nivel regional en el Mercosur, los países. Bueno, acá están enumeradas algunas de las declaraciones y algunas de las recomendaciones, que si bien las recomendaciones no tienen el carácter de obligatorio para los países, sí sirven para orientar y para que el país pueda ir pensando en incorporar y en mejorar sus normas y sus prácticas. Muchas de las recomendaciones fueron tenidas en cuenta en fallos en donde en algunos países no había una legislación específica respecto de la materia, y bueno, también existe un plan regional en donde los países acuerdan
armonización de normativa, planes de acción para programas de difusión y demás, y bueno, intercambio de información, así que es un espacio muy rico, que Argentina viene trabajando desde hace años, y bueno, y es muy útil, así que en la unidad de políticas públicas lo van a ver en profundidad. Yo creo que con esto ya cerré, así que le pasaría la palabra a Sonia. Gracias. Julieta, antes de que le demos el paso a Sonia, hay algunas preguntas con relación a la normativa internacional que venís mencionando. Por un lado es ¿qué sanción existe para los países que no cumplirían con la aplicación de estos convenios? Bueno, Si es que existe algún tipo de sanción, digo, ¿no? sí, bueno, digamos, están las instancias de recurrir a los tribunales internacionales y denunciar los incumplimientos. Son procesos largos, han habido casos, por supuesto, de un montón de denuncias que hacen, digamos, los que pueden ser damnificados, ¿no? Los niños damnificados, o en este caso porque son tratados de niñez, pero bueno, son sanciones que luego de la evaluación se aplican a los países. Primero son recomendaciones, intimaciones, y luego llegan a las sanciones, y la sanción, en el caso del fallo, es obligar al Estado a que cumpla con sus compromisos y que efectivice el derecho, ¿no?, de esa persona que denuncia que no está pudiendo ejercerlo. Bien. Bueno, ahora sí, le damos el pase a Sonia para continuar con la presentación. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Julieta. Juan, pasamos a la siguiente imagen. Bien. Llegamos entonces ahora a la ley 26.390, la ley de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Esta ley fue sancionada y promulgada a mediados del año 2008. Piensen que la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes fue del 2005. Esta otra ley se logró sancionar en el 2008, es producto de mucho tiempo, de años, de debate, de impulso, de promoción, hasta que finalmente se logró consensuar y se logró sancionar. De alguna manera esta ley jerarquiza la problemática del trabajo infantil y pone en un lugar prioritario a la posición del Estado respecto del trabajo infantil, que es, como ya se dijo, pero nos gusta repetirlo para que ustedes lo tengan claro, abolicionista. Lo primero que establece esta ley es a quiénes alcanza. Alcanza a las personas menores de 18 años. ¿Y eso por qué? Porque la ley de contrato de trabajo establece en su artículo 32 que a partir de los 18 años de edad, las personas alcanzan la capacidad plena para acceder a cualquier tipo de trabajo, a cualquier tipo de empleo. A quienes tengan entonces menos de 18 años alcanza esta ley. Lo primero que hace la ley, tema sobre el que ya les adelantó algo Julieta, es elevar la edad mínima de admisión al empleo. Elevarla porque en nuestra antigua ley de contrato de trabajo estaba fijada en 14 años. Esta ley la eleva a 16 años y cumple así con el compromiso que asume como Estado miembro de la OIT al suscribir y ratificar el convenio 138, que compromete a todos los países a ir elevando progresivamente esta edad mínima de admisión al empleo. La fija en 16 años. Y después establece en el artículo 2 claramente la prohibición. Está prohibido el trabajo de personas menores a 16 años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual y exista o no pago de una remuneración. Esto es muy importante porque se condice, armoniza con la definición de trabajo infantil de CONAETI, que es superadora de la definición de trabajo de nuestra ley de contrato de trabajo. Ustedes piensen
En la LST, para que exista trabajo, tiene que haber alguien que presta servicios, ejecuta obras en favor de otra y bajo la dependencia de esta y a cambio del pago de una remuneración. Esto es para las personas de 18 años en adelante. Para quienes tienen menos de 18 años, la concepción del trabajo es más amplia. No importa que exista la figura del empleador, puede no estar, puede estar desdibujada, puede no haber esa persona a quien la benefician los servicios prestados, o puede estar, como les dije, un poco perdida, o puede formar parte de un contexto familiar. Puede o no haber una remuneración importa. Si hay alguna actividad a la gestión del trabajo, es también poner un lugar preeminente a los inspectores de trabajo, cómo confluyen el mismo artículo, cualquier otra que establezca un de la por esta ley. Quisiera, por ejemplo, que la edad mínima de admisión para ese área de años como la edad mínima de admisión al trabajo. Excepción. Y sujeta. Para empezar, en esta situación de empresa de familia, lo tienen ahí en la imagen, un límite horario. Un límite y o sea, pueden dar Un momentito, porque estamos teniendo más inconvenientes.
administrativo, alguna con, con federal de las unidades, siguiendo a que también escriba y allí vamos a poder este, continúan, veo que continúan los inconvenientes. Pedimos un momento que el área de comunicaciones está hablando de usar momento para cargar sus datos en el registro. No podemos Recording in progress. Recording stopped.